todo tuyo. Hola a todos y muchas gracias Ricardo por la invitación. Pues bueno, ya como ya les comentó un poco Ricardo, vamos a estar hablando en específico, bueno, les voy a contar un poco primero, más que nada, sobre mi experiencia con el inglés. Yo llevo ya más de 5 años pues en la enseñanza del inglés y prácticamente toda una vida pues aprendiéndolo, porque creo que nunca se termina de aprender ni siquiera el idioma nativo. Y más que nada enfocado a la parte digital. Bueno, bienvenido primero que nada, Juan. Creo que está Juan ahí. Y no sé si Juan nos quieras comentar primero, pues, un poco acerca de ti, cuál es tu experiencia con el mundo digital, cuál es tu experiencia con el inglés, y si nos puedes contar más o menos a qué te dedicas. Sí, Adel, y como somos pocos todavía, Juan, si gustas usar el micrófono, adelante, y si no, también puedes comentarlo por el chat, por donde te sientas más cómodo. Ok, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Oye, pues mira, lo que pasa es que yo de hecho sí trabajo en una empresa de tecnologías de la información y comunicaciones. Uh-huh. Obviamente tenemos mucho contacto con proveedores en inglés. Uh-huh. Y por ahí en Twitter vi la invitación precisamente a este curso. Y la verdad es que yo no los conocía. Y Uh-huh. empecé a indagar un poquito y me llamó la atención, por eso quise asistir a esta Ah, sesión. súper bien. Y en tu caso, ¿cuál es tu experiencia con el inglés? ¿Lo hablas por lo general? ¿Lo practicas? ¿Cómo te sientes en esa parte? Sí, digamos, bueno, de hecho lo estudié, lo Uh-huh. practico poco realmente, Uh-huh. y aunque siento que tengo buen vocabulario, pues la falta Uh-huh. de práctica de repente provoca que se nos olviden algunas palabras, algunas estructuras, ¿no? Claro, sí, sí, eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Digo, estoy más o menos concluyendo con lo que me estás diciendo, que prácticamente lo entiendes, lo puedes leer, a lo mejor puedes escribir un texto, puedes Sí, comunicarte, digámoslo así, pero a lo mejor sientes que te trabas todavía un poco, a lo mejor con el vocabulario, la fluidez, por la falta de práctica, es correcto, ¿no? exacto, sí, sí, Ok, me falta fluidez. perfecto. Bueno, pues entonces, bueno, les cuento un poco más en lo que esperamos a ver si se conectan más personas. Como les estaba comentando, bueno, les voy a contar un poco acerca de mi experiencia. Eh, Hallazgos que yo he, digamos, descubierto con la enseñanza del inglés, pero también me voy a enfocar en un estudio, en una investigación que hice yo el año pasado, a finales del año pasado, pues porque a raíz de todo esto, bueno, más bien como me he dedicado tanto tiempo a esto, pues me han surgido varias dudas de por qué, más que nada, por qué el inglés en México, el nivel de inglés en México sigue siendo bajo, a pesar de que ya es obligatorio en la educación básica, ¿no? Y cómo eso se puede, o más bien relacionado a la importancia de la parte digital, pues tanto en México como en el mundo, ¿no? Entonces, pues les voy a enseñar algunos resultados, algunas cosas que yo fui descubriendo y pues algunos tips y algunas, bueno, ya verán ahorita que iniciemos, ¿no? Entonces, no sé, Ricardo, si ya continuamos o esperamos a que lleguen más personas, nos esperamos unos 5 minutos. No, adelante, si gustas, arranca y yo igual voy dándole la bienvenida a la gente que se vaya incorporando por chat. Ok, perfecto. Igual, bueno, si tienen alguna duda, cualquiera de ustedes dos que ahorita están conectados, no duden en pararme, o si quieren comentar algo al respecto, también no duden en, pues comentarlo y lo vamos discutiendo, ¿ok? Entonces, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sin Sin problema. Sí, problema, ¿eh? Ok, bueno, esto ya prácticamente ya nos conocimos. Ok, entonces voy a empezar con esta pregunta. ¿Ustedes más o menos eh, cuántos idiomas calculan o cuántos idiomas creen que hay en el mundo? Muy buena pregunta. Yo te diría que yo calculo unos 50 verdaderamente vivos. Ok. En tu caso, Juan, ¿qué opinas al respecto? ¿Cuántos idiomas crees que hay en el mundo? sí, 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 yo también creo que bastantes. Cuando dices verdaderamente vivos, definitivamente no. Puede haber países que inclusive manejan dos idiomas. Exacto. Me refiero a forma natural, no aprendido, ¿no? Como la Comunidad Europea, por ejemplo, que
que de base tiene el inglés como segundo idioma, en los lugares donde no lo hablan. Pero hay países, sobre todo del lado de Rusia, cerca de Rusia, digamos, en la parte del medio oeste, que hablan un alemán y un germano-alemano y algo así medio raro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que también arriba de 50. Ok, bueno, de acuerdo al... Yo también pensaría lo mismo que ustedes, pero bueno, ya haciendo un poco más de investigación, de acuerdo al Foro Económico Mundial, hay 6.000 idiomas actualmente en el mundo. Sin embargo, de esos 6.000 idiomas, más de la mitad están en peligro de extinción. Obviamente, un poco por lo que están ustedes diciendo, pues por la falta de uso, ¿no? Ahora, ¿por qué el inglés? ¿Por qué vamos a hablar nosotros en específico del inglés y por qué no vamos a hablar de el español en el mundo digital o cualquier otro idioma o lengua en el mundo digital? Pues por lo siguiente. Aquí yo les puse unas gráficas de... No quiero que se vea esto de aquí abajo. Bueno, aquí les puse algunas gráficas de... para que ustedes más o menos se den una idea de la importancia del inglés, para que puedan ver la magnitud del inglés en comparación con otros idiomas, ¿no? Entonces, en esta primera gráfica estamos viendo el número de alumnos de los idiomas más estudiados como lengua extranjera en el mundo. Estos números están en millones y pueden ver que el inglés es pues el más destacado, no se acerca ni tantito al francés, ni tantito al chino, es impresionante la diferencia, ¿no? Oye, como punto curioso, también nos comentaban aquí en Facebook, Omar Flores Távira, entre 100 y 200 idiomas calculaba. Muy impresionante lo que tú nos compartes, ¿eh? Sí, Adelante, adelante. porque sobre todo lo que estaban comentando, ¿no? Muchos de estos idiomas ya son considerados como idiomas o lenguas muertos, ¿no? Hay incluso algunas críticas en las que dicen, por ejemplo, cómo es posible que no se le considere a tal idioma, ¿no? Hay incluso idiomas que son considerados dialectos o lenguas o incluso derivados de otros idiomas, ¿no? Estos son la cantidad de idiomas identificados por el Foro Económico Mundial, ¿no? Ya que estén activos o que sean utilizados, pues ya es otra cosa, ¿no? Ahorita van a ver por qué les estoy mencionando este número. Bueno, en esta segunda gráfica, aquí podemos ver las lenguas más poderosas. Nuevamente vemos el inglés que destaca totalmente a diferencia de los otros idiomas, ¿no? Aquí está el chino, el francés, español y árabe, no se acercan ni a la mitad de lo poderosos que pueden llegar a ser. Y en esta última gráfica son los 10 idiomas más usados en Internet. Nuevamente el inglés pues destaca, ¿no? Vemos que el chino está cerca, pero el inglés sigue siendo pues en primer lugar, ¿no? ¿Y esto por qué es? Bueno, si el inglés es el idioma más poderoso en general y el más estudiado como lengua extranjera, pues por lo tanto en Internet también es uno de los más utilizados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si en el mundo es el que se está utilizando con mayor facilidad, ahorita van a ver por qué estoy utilizando esa palabra, pues por lo tanto también en Internet, ¿no? Ahora, yo siempre digo, ¿por qué el inglés es el más utilizado en Internet? ¿Por qué es el más estudiado? ¿Y por qué es el más poderoso? Yo tengo la teoría de que el inglés es fácil. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que el inglés es fácil? ¿Creen que yo estoy loca porque lo hablo? ¿O qué opinan? ¿Ustedes qué opinan del inglés? Sí, bueno, más que nada, Ricardo y Juan, que están ahorita en esta sesión, no sé si alguien ya más se conectó. ¿Qué Eh, hay, opinan de esto? hay gente que nos ve en Facebook Live, pero los voy a invitar a que mejor se metan al Zoom y participen de forma más activa. Pero le dejo la palabra a Juan por si él nos quiere, a ver, comentar qué opina. ¿Tú qué opinas, Sí, Juan? sí, por un lado sí es fácil, simplemente Ujú, los tiempos que manejamos en español no exacto. existen todos en inglés, por ejemplo. Ujú, Pero por el otro lado también creo que es un tema geopolítico, ¿no? Al final del exactamente. día, las potencias, empezando por Inglaterra, hoy en día Estados Unidos, pues quieres que no influyen mucho en este tema, ¿no? Claro, esa es yo diría eso, lo que tú estás comentando, pues es una de las razones principales, ¿no? Esto de que yo les estoy comentando del inglés es fácil,
pues yo diría que sería otra de las razones, independientemente de cuestiones políticas, económicas, ¿no? Y justamente por lo que estás tú comentando, Juan, si tú te pones a pensar en los tiempos en español, aquí les puse un cuadrito comparativo que yo misma hice, pues nos damos cuenta que los tiempos gramaticales en español, por ejemplo, aquí podemos ver que para cada una de las personas tenemos una conjugación. Y en inglés, de lo contrario, pues es una sola conjugación para todas las personas en algunos de sus tiempos, ¿no? Aquí nada más les puse presente, pasado y futuro, ¿no? Entonces, bueno, esto es otra razón más por la cual yo siempre que veo a mis alumnos estresados, pues siempre les comento o les enseño algo similar para que no se estresen y que vean que si ya hablas español, pues ya prácticamente estás de gane, ¿no? Ahora, no solo el español, perdón, no solo el inglés, sino también les quería enseñar este video de no solamente el aprender inglés es fácil o no solamente aprender inglés es importante, sino también aprender un idioma digital o un lenguaje de programación. Quiero que me confirmen primero si pueden escuchar y ver bien este video sin problema. Igual tiene subtítulos. Les voy a enseñar nada más una partecita, digo, para que se aburran. ¿Sabes qué, Maritoni? Solo permíteme para que actives el audio del video. Ah, perfecto. Sí. Tienes que poner share y... vamos a ver. Tú estás en compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Nada más ponle share y audio, por favor. ¿Sabes qué? Estoy viendo que solamente deja compartir o pantalla o audio. No deja las dos. Entonces, Igual si no, nos vamos con los subtítulos. sí, creo que es lo ideal. Entonces, digo, nada más les voy a poner una pequeña parte para que ya si lo quieren seguir viendo en casa, pues ya está bien, ¿no? Ahí continúa. Este video que Maritoni está mostrando es un video muy famoso sobre como el valor que tiene aprender a programar. Y ahora nos va a platicar Maritoni por qué lo está vinculando al tema del inglés, ¿no? Y sabemos que mucha gente probablemente ya habla un cierto nivel de inglés, pero lo que queremos es hacer esta asociación de por qué hay un cierto nivel de inglés que es muy necesario y también un cierto vocabulario y una cierta, no sintaxis, pero digamos una cierta forma de hablar que sí está muy asociada a la economía digital y a los trabajos de la era digital, ¿no? Y que el inglés es por excelencia el lenguaje de la era digital, ¿no? Bueno, en fin, creo que si, bueno, si lo quieren seguir viendo, digo, ya es un video muy largo, se llama Todo el mundo debería saber programar y como comentó Ricardo, es un video muy famoso, pues en el cual explican distintas, bueno, estas personas cuentan su experiencia y de por qué mucha gente tiene la idea de que programar es complicado, ¿no? Que es hacer matemáticas, ¿no? Y simplemente es
es lógica, ¿no? Igual que las matemáticas, ¿no? Pero es lógica. Y bueno, ahorita en las siguientes diapositivas lo van a poder seguir viendo, pero yo siempre comento que cuando aprendes un lenguaje de programación es aprender un nuevo idioma, ¿no? Es como lo explicaba al inicio del video, es aprender el idioma de la computadora, ¿no? Al igual que cuando aprendes cualquier otro idioma de cualquier otro país, ¿no? Pero bueno, ahorita como lo comentaba Ricardo, van a poder ir viendo cómo se va ligando todo esto, ¿ok? Ahora, otra cosa importante con respecto a los idiomas, antes de ya poder explicarles sobre la investigación que les comentaba al inicio, es mucha gente o muchos alumnos luego me preguntan, bueno, ¿y qué tal si solamente traduzco, no? ¿Qué tal si utilizo un traductor para traducir pues párrafos, ensayos, ¿no? Mucha gente tiene el error o comete el error de copiar un párrafo, pegarlo en el traductor y ya, ahí está traducido, ¿no? Y realmente no, ¿por qué? Porque aprender un idioma es entender todo el contexto, entender toda la manera de pensar de esa cultura y va más allá que simplemente traducir palabra por palabra. Aquí les puse algunos ejemplos que son muy famosos, que muchas personas seguramente han visto. Son muy famosos y muy chistosos porque si tú te pones a pensar aquí ok, aquí es una foto que le tomaron a una comida, a un menudo de un Eso está hotel. fantástico. Está Y muy si bueno. si se ponen a pensar más allá, pues la traducción sí es correcta, pero no el contexto, ¿no? Entonces ahí es donde tú dices, ok, entonces no nada más es traducir, ¿no? Sino entender el contexto en el cual se está pues traduciendo, pero no nada más traducir por traducir, ¿no? Si tú dices, bueno, a ver, menudo, si te metes más en el contexto, pues tendrías que tú aquí explicar en inglés qué es menudo. Me queda claro que no hay una traducción directa, pero ahí es donde entra pues el ingenio de cada uno de los idiomas, ¿no? Es como si trataras de traducir chilaquiles, ¿no? Pues, ¿cuál es la traducción de chilaquiles en inglés? Pues no existe la palabra chilaquiles en inglés, ¿no? Ahí es donde tienes que explicarlo con el contexto de la cultura americana, si es que están en Estados Unidos, qué son los chilaquiles para que un americano pueda entenderlo, ¿no? Y no nada más traducir así. A ver, hay otro ejemplo chistoso, ¿no? Igual aquí, ¿no? Si se ponen a pensar, pues clear en español sí es claro, ¿no? Pero dentro del contexto no encaja, no tiene sentido que digas alto hasta que el carril esté claro, ¿no? Claro, de negro a blanco o en qué sentido, ¿no? O sea, nuevamente es meterte más en el contexto de la cultura y no nada más traducir palabra por palabra. Igual aquí, ¿no? Prohibido el paso, forbidden the step, pues no, realmente no es así como diríamos. Nuevamente es otro ejemplo de cómo no nada más es traducir palabra por palabra, sino que pues entender el contexto y meterte más en la cultura de cada uno de los idiomas para poder traducirlo como se entendería en ese país o en esa cultura. Y bueno, como les comentaba hace rato, yo les comentaba, bueno, que aprender un idioma no nada más es traducir palabra por palabra, es por eso que les puse los ejemplos anteriores, sino que entender la cultura, el contexto y la forma de pensar de un país o de una cultura en sí. ¿Se acuerdan que al inicio les estaba comentando que más de la mitad de los idiomas declarados por el Foro Económico Mundial, que eran 6,000 idiomas, están en peligro de extinción? Debido a esa situación, la UNESCO está llevando políticas para proteger estos idiomas, justamente por lo que yo les estaba comentando hace rato, ¿no? Que la lengua es fundamental para la identidad, ¿no? Si te quitan tu lengua o si te quitan tu idioma, es como si te quitaran parte de tu identidad, parte de tu cultura, ¿no? No sé si tengan algo que comentar al respecto, si tengan alguna duda hasta el momento. Fíjate que ahí te iba a agregar algo. Yo viví un tiempo en Alemania y siempre lo comento porque para mí era algo muy curioso como el haber aprendido. Yo iba con cierto grado de inglés y eso me ayudó mucho, pero el haber aprendido
inglés hasta cierto grado, creo que después de nivel intermedio me facilitó el aprender el alemán. Sin embargo, ahí sí me di cuenta de cuánto involucra meterte en la cabeza de otra sociedad cuando aprendes un lenguaje nuevo, porque la percepción de la realidad es muy distinta y los verbos, Exacto. la forma en la que se componen las frases, te ayudan a entender otra forma de pensar. Y muchas veces it goes both ways, como dicen los gringos, ¿no? Pero Exacto. a veces el lenguaje esculpe la forma de pensar y a veces la forma de pensar también esculpe la forma en la que está estructurada un lenguaje. Y es algo bien interesante. Voy a pensar en algún ejemplo en concreto, pero creo que el humor en inglés, ya sea americano o británico, también refuerza como ese tema, ¿no? Pero bueno, tú tienes el Exacto. micro. Y justamente como lo acabas de decir, o sea, el humor es parte de la cultura. Y luego en varias ocasiones, por ejemplo, luego los alumnos me dicen, oye, pero si yo digo tal cosa en inglés, pues está bien dicho, ¿no? Y yo siempre les comento, ok, sí, sí está gramaticalmente correcto. Y sí se entiende. O sea, si tú vas y le dices a un americano esa frase que tú me acabas de traducir utilizando tu traductor, te van a entender, pero no, pero está raro, ¿no? O sea, no encaja dentro del humor de esa cultura, ¿no? Entonces, es justamente de eso, ¿no? No es nada más traducir para que te entiendan, ¿no? Sino es estar inmerso en ese mundo para poder, pues, entenderla y llegar a hablarlo, ¿no? Entonces, este es otro error muy, muy común. La gente luego me pregunta, bueno, ¿y qué porcentaje del inglés hablas? Y yo les respondo y les digo, ¿qué porcentaje del español hablas tú? ¿No? Uno como, por ejemplo, mi primera lengua fue el español, yo te puedo asegurar que no hablo ni el 50% del español. ¿Por qué? Aquí les puse algunas cifras muy importantes. Según el diccionario de la Real Academia Española, o bueno, más bien ellos declararon que existen 93,000 palabras, más de 93,000 palabras en el español, ¿no? Hay diccionarios que te ponen menos, hay diccionarios que reconocen más, pero bueno, la Academia Española es pues la madre de nuestro idioma, ¿no? En general, en promedio, utilizamos únicamente 300 palabras de esas 93,000. Una persona culta utiliza 500, mientras que un escritor o periodista utiliza 3,000, y Cervantes en una de sus obras llegó a utilizar 8,000. Entonces, ni siquiera estamos cerca de las 93,000 palabras que existen en el español, ¿no? Y seguramente les ha pasado, ¿no? Que están leyendo un texto y dicen, no entendí nada, no entiendo estas palabras de vocabulario y que tienen que tener un diccionario para poder estar entendiendo porque ni siquiera nuestro propio idioma eh, pues lo conocemos a la totalidad, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y algo, pues, motivador. Un idioma nunca se termina de aprender, ni un idioma de programación, ni un idioma nativo, ni un idioma nuevo, ¿no? Siempre estamos en constante aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien tenga algún comentario que hacer aquí, o si ya me sigo, alguna pregunta. Ya veo que ya somos más personas, está Víctor García, ya está Diego Chávez. Muchas gracias a todos los que se nos están uniendo. Recuerden que pueden comentar cualquier cosa en el chat. Y pues como todavía somos pocos, también si quieren quitarle, pusimos la función para que todo el mundo pudiera quitar el mute, el modo mudo y hablar. Digo, aquí nosotros igual vamos moderando. Si es que adelante, Maritón. Perfecto. Entonces, bueno, ahora sí les voy a hablar en específico de una investigación que yo hice a finales del año pasado, por lo que les comentaba al inicio. Yo en lo personal, a mí siempre me han encantado los idiomas, siempre me ha interesado, no el idioma en sí, sino justamente lo que estábamos comentando Ricardo y yo hace rato, que al momento de aprender un idioma empiezas a aprender no nada más las palabras de vocabulario, a traducir, sino la cultura y la forma de pensar de esa gente, ¿no? Entonces, les voy a ir compartiendo, no es toda la investigación, solamente les voy a compartir lo más importante que yo consideré relevante para esta parte digital. Nuevamente, si tienen alguna duda, me pueden parar, ¿ok? Entonces, todo empezó porque
yo descubrí, o bueno, más bien me planteé este problema. En México, no sé si ustedes sabían que solamente 5% de la población habla inglés. ¿Y a qué me refiero con hablar? Hablar en una conversación básica, con tiempos gramaticales básicos, en donde puedan tener una conversación, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer mañana? Comunicativa, no más allá. Solamente 5% de la población lo habla en términos comunicativos, no significa que lo dominen. Estas cifras son del Instituto Mexicano de Competitividad y son nuevamente del año pasado. ¿Okay? Y otra cosa que también me pareció alarmante es que debido a este bajo número de personas que hablan el inglés, pues hay una alta cifra de mexicanos que están perdiendo su empleo por no saber inglés, con el 63%. ¿Okay? Entonces, esta cifra también está muy relacionada a la gente que está perdiendo el empleo por la digitalización. Ahorita van a ver, y les voy a poner unos ejemplos también. Con respecto a la parte digital, como les comentaba, el Fondo Económico Mundial, estas son las siglas en inglés, dicen que actualmente, en el año 2, bueno, estas son cifras del año pasado, en el año 2019, 29% de las tareas eran realizadas por máquinas. Y para el 2025 se van a perder 75 millones de empleos, pero se van a generar 58 millones nuevos de empleos. Entonces aquí ya podemos ver que no solamente con el inglés la gente está perdiendo, o más bien por la falta del inglés la gente está perdiendo sus empleos, sino también por la falta de estas habilidades digitales. Esto también es parte del planteamiento del problema. Tan solo en el 2018 fue cuando la SEP hizo obligatorio solamente en la educación básica el inglés. Y a pesar de que la SEP hizo obligatorio el inglés, unos estudios de Education First declararon que a pesar de esta medida o a pesar de este cambio del sistema educativo en México, hubo una disminución en el nivel de inglés en México. En el año 2018 nos encontrábamos en el puesto número 57 y en el puesto número 9 en Latinoamérica. Bueno, el puesto número 57 a nivel mundial y puesto número 9 en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues esto es un indicador de, o más bien, esto me puso a pensar, ¿qué es lo que está pasando o por qué, a pesar de que se hizo obligatorio el inglés, por qué a pesar de que se hicieron estos cambios en el sistema educativo, sigue disminuyendo el nivel de inglés en México? ¿Ustedes qué tienen que opinar al respecto? ¿O qué se imaginan? ¿O qué piensan que fue lo que descubrí en esta investigación? ¿O qué me pueden comentar? No sé si ya conocían estas cifras. Igual con respecto a la parte digital, no sé si ya sabían algo respecto a esto. O con las cifras del inglés, no sé si ya sabían algo con respecto a esto. No sé si alguien quiera comentar algo. Digo, para ya seguirme a la siguiente parte, ¿no? Alguien comentó algo en el chat, creo. Sí, yo preguntaba a Maritoni si será Okay. porque la gente que tiene un nivel de inglés suficientemente bueno como para conseguir un trabajo de alto grado se va al extranjero, no sé. Pues esa puede ser una posibilidad, aunque no, bueno, ahora sí que yo hablando en mi experiencia, no creo que sea necesariamente un indicador. Incluso, pues hay mucha gente que también se va a Estados Unidos sin siquiera saber el idioma, ¿no? Entonces, puede ser una posibilidad, sería cuestión de investigarlo. Pero bueno, si alguien ya no tiene nada más que comentar, nos seguimos con la siguiente parte. Ok. Esto fue nuevamente algo que fue agregado a la investigación o algo que descubrí en la investigación.
Bueno, les voy a leer la cita. Nuevamente, un estudio de Education First del 2018 decía, no se sabe si realmente, bueno, cuando estás en una clase de inglés en México, no se sabe si realmente es una clase de ese idioma, porque los profesores solamente hablan español. Entonces, esto nuevamente es un indicador de que las personas no están siendo expuestos a la escucha del idioma, no están siendo expuestos al idioma en general, y puede ser también una situación por la cual, o una causa por la cual el nivel de inglés sigue bajando y no hay realmente un cambio. Este es otra cita que también me pareció relevante, de Forbes del 2016. Estudiantes y maestros están inmersos en un sistema obsoleto que se relaciona cada vez menos con su realidad, ¿no? Esto me pareció bastante importante porque pues, está bastante relacionado a la parte digital, ¿no? Actualmente sí hubo unos cambios, nuevamente me regreso a esta diapositiva, hubo unos cambios en el 2018, sin embargo el nivel de inglés sigue disminuyendo. Y esto puede ser también debido a que probablemente estamos todavía pues en un sistema obsoleto que no termina realmente de cambiar o de congeniarse, digámoslo así, con la parte digital. Bueno, ¿y cuál es nuestra realidad? Creo que hoy en día nos hemos dado cuenta que pues el coronavirus nos empujó al cambio. Yo les cuento una experiencia. Ahorita bueno, como ustedes ya saben, que les estaba yo comentando que pues me he dedicado a la enseñanza del inglés. Tengo algunos compañeros maestros que ahorita con lo del coronavirus decidieron, o bueno, más bien estaban renuentes al cambio, y como no quisieron adaptarse a las plataformas digitales o a las plataformas virtuales, ya sea como Skype, Zoom, Hangouts, y muchas otras, Microsoft Teams, hay muchísimas, hay una infinidad de plataformas para hacer videoconferencias. Desde mi experiencia yo noté que muchos maestros decidieron o no quisieron o no pudieron adaptarse a este cambio y no quisieron continuar con las clases virtuales y simplemente se quedaron sin trabajo. Y ese solamente es un ejemplo que yo les cuento desde mi experiencia. O sea, que alguien mandó algo en el chat. Vamos a ver qué están diciendo. Ok, pusimos mute. Ok, gracias. Okay. Ay, perdón, ya me regresé. Eso yo solamente es un ejemplo de un área de estudio que no pudo, por un lado, en algunos casos, y por el otro lado no quisieron adaptarse al cambio y por lo tanto fueron desplazados y ya, se quedaron sin trabajo, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna experiencia que quieran compartir de algo similar, que no hayan podido o no hayan querido adaptarse a esta nueva realidad y que hayan pues sido desplazados por esta parte. No sé si alguien tenga algo que compartir. Adelante, todos están en mudo, pero se pueden desmutear al momento, ¿eh? Así es que adelante quien tenga una duda. Pero sí, como para añadir un poquito a la conversación, Maritón, en lo que alguien nos plantea su primera duda o comentario, sí, en efecto, sobre todo en el sector educativo, sí he visto varios casos en los que gente que de alguna forma se dormía en sus laureles, pues no está pudiendo adaptarse lo suficientemente rápido. Mis papás, por ejemplo, están en un club de astronomía y tuvieron que cambiar de maestro porque el anterior no sabía usar Zoom y no quería. Entonces, pues se quedó sin 8 alumnos que de alguna forma están pues, pagando una clase, ¿no? Cada uno. Claro. Sí, fíjate, sobre lo que comentabas del sistema, por ello sabía que en el caso, por ejemplo, de las escuelas públicas, su programa educativo lo renueva cada 20 años por cuestiones de sindicato y otros temas ahí políticos internos, ¿no? De gobiernos. Y en el caso de las escuelas privadas, están obligadas por ley a renovarse cada 4 años, ¿no? Entonces eso hace mucha diferencia. Exactamente. Y qué bueno que comentas ahorita lo de las escuelas públicas, escuelas privadas.
digo, no hay diferencia, digo, claro que hay diferencias, ahorita lo vamos a checar y les van a sorprender los resultados que descubrí, pero bueno, antes de llegar a eso, incluso también es importante, ¿no? Hay escuelas en las cuales, pues no es que no quieran adaptarse al cambio, ¿no? Simplemente no tienen pues la posibilidad de adaptarse al cambio o de estar inmersos en el mundo digital, ¿no? O sea, realmente no nada más es cuestión de querer, sino también de tener las posibilidades y el acceso a pues estas plataformas digitales, ¿no? Eh, bueno, continuando un poco con lo de la investigación, también les quiero les quería compartir algo que me pareció importante y también un poco con lo que estaba diciendo Juan, si no me equivoco era Juan, no, era Juan. Ah, mira, ya hay más personas, está José, Hernán, digo igual, los que quieran comentar, bienvenidos. Como comentaba Juan, desgraciadamente en México pues estamos en un país en el cual los procesos tardan mucho, ¿no? Y no es tan fácil hacer estos cambios al sistema educativo, ¿no? Como les comentaba anteriormente para los que se acaban de reunir, fue hasta en el año 2018 que la SEP hizo el inglés obligatorio simplemente en la educación, únicamente en la educación básica, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa después? Pues descuidan el inglés o simplemente en la educación básica algo está pasando que el nivel de inglés sigue disminuyendo, ¿no? Entonces, pues relacionado a eso, como todos ya sabemos, la revolución industrial fue clave para el desarrollo y el cambio de la educación en el mundo, ¿no? Y yo diría que, bueno, ok, fue la revolución industrial, pero actualmente estamos viviendo otro tipo de revolución, a lo mejor podríamos decir la revolución digital. Hay algunos autores que lo llaman así. Y pues ahorita, como les comentaba anteriormente, pues el coronavirus nos obligó, nos apresuró a pues adaptarnos a este cambio, ¿no? Ahora, aquí les puse bueno, este es Giovanni Sartori. A mí, como comunicóloga o como comunicadores, Ricardo también es comunicólogo, pues conocemos muy bien a Giovanni Sartori y es un clásico. Tiene un libro muy interesante, por si lo gustan leer y conocer un poco más, La sociedad teledirigida, es clásico. Él prácticamente se enfoca más que nada en la televisión, ¿no? Él mencionaba, o más bien, de cierta forma defendía el progreso tecnológico y hacía una comparación entre el hombre que lee con el hombre que ve, ¿no? El hombre que lee, la transformación del hombre que leía un libro a la transformación del hombre que únicamente veía y recibía imágenes de la televisión. La transformación de este hombre activo a este hombre pasivo. Y él decía que pues es mucho más cómodo para nosotros como seres humanos recibir imágenes a través de la televisión, a analizar un texto y ponernos a leer y a llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que pasamos del hombre activo, al estar nosotros activamente leyendo, a pasar a ser hombres pasivos, ¿no? Únicamente recibir y cómodamente estar recibiendo y recibiendo imágenes, ¿no? Sin embargo, él decía que a pesar de esto, a pesar de que pasamos de ser hombres activos a hombres pasivos, pues esto es algo inevitable del progreso, ¿no? Del cambio. Y es por eso que él defiende este progreso tecnológico, ¿no? Entonces les voy a leer esta cita que a mí me parece bastante interesante de Giovanni Sartori. Él decía, todo progreso tecnológico, en el momento de su aparición, ha sido temido e incluso rechazado. Y sabemos que cualquier innovación molesta porque cambia los órdenes constituidos. Y eso me pareció clave para lo que está pasando en este momento, ¿no? Ahorita con lo del coronavirus, como les comentaba anteriormente, ha habido mucha gente que no ha querido cambiar, no ha querido adaptarse. ¿Por qué? Porque tienen miedo a lo mejor estas nuevas plataformas tecnológicas, las rechazan, a lo mejor también. ¿Por qué? Porque está cambiando el orden de lo que, constituido, ¿no? O sea, está cambiando el orden de lo que eran las cosas antes para nosotros. Ahorita ya estamos en una
nueva realidad, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario con respecto a esto que acabo de comentar, si alguien tiene alguna duda o si quieran opinar al respecto. Adelante, sin pena en cuanto, o también si gustan pueden interrumpir en cualquier lugar, digo, con dada mesura, pero adelante todos los comentarios, ¿eh? Igual tú, Maritoni, como sientas el pulso, adelante, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿O qué opinan al respecto? Ya veo que hay 10 personas. Aquí está José Eduardo, Juan Carlos, Víctor García, Hernán. Hola, hola, soy Juan Carlos Limas. Hola. Tenía más bien una duda. Sí. Bueno, antes que todo, ¿qué estudiaste primero? Comunicación. Va, perfecto. Al, Bueno, al y ahora sí principio, ay, perdón por la Ajá. interrupción, ¿eh? Al principio les estaba comentando, yo estudié comunicación, igual que Ricardo, que está del otro lado también. Sin embargo, llevo 5 años dedicándome a la enseñanza del inglés y esto que les estoy comentando es basado en una investigación que yo decidí hacer el año pasado, pues porque estando inmersa en el mundo de la enseñanza y como comunicóloga, pues me surgen dudas, ¿no? De por qué pasan todas estas cosas que ya les he venido comentando a lo largo de esta conferencia. No sé si llegaste cuando estaba comentando todo eso, digo, por eso te lo vuelvo a comentar, ¿no? No, una parte, o sea, no todo, pero una parte me metí en Facebook, que también lo Ajá. están pasando por ahí, Sí. esto en vivo. Mi siguiente pregunta es, Sí. o sea, mi opinión es, sí es muy importante que se tenga que aprender el inglés en edades tempranas pues para desarrollarse, ¿no? Ajá. Pero hay líderes, Uh-huh. o sea, de diferente tipo, ya no me voy a enfocar exactamente en qué personas, que Uh-huh. no ven el inglés como algo importante. O Exacto. sea, que lo consideran Uh-huh. como que hay algo extra, otro idioma, o, por ejemplo, Exacto. estoy en México, ¿para qué necesito el inglés? Exacto. ¿Tú qué les Exacto. dirías o qué pensarías en decirles, como decirles no? O sea, no estés pensando de esa manera, más bien sí te recomiendo aprender otro idioma, pero ¿por qué o qué beneficios traería? Claro. No, y qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Porque eso que tú me estás comentando es una situación diaria, ¿no? O sea, es una problemática diaria. Bueno, primero que nada, con respecto a lo que estabas diciendo al inicio. Ahorita, bueno, al principio estabas tú comentando, es importante estudiar inglés en edades tempranas. Sí y no. Claro que obviamente cuando uno es niño, pues eres una esponja, ¿no? Cuando uno como niño, pues absorbes todo mucho más rápido y ni siquiera te das cuenta de lo que aprendiste. Y si yo te pregunto a ti cómo aprendiste español, pues no sabes ni cómo aprendiste español, ¿no? Claro que a lo mejor por lo fácil o a lo mejor pues por esa parte que acabo de comentar, sí. Sin embargo, yo a lo largo de mis 5 años de experiencia que he estado pues inmersa en este mundo de la enseñanza y trabajando con distintas empresas, gente importante de distintas empresas, pues me he dado cuenta que no es, o sea, no pasa nada si aprendes inglés de grande, ¿no? O sea, puedes aprenderlo a la perfección. Yo incluso hasta me pongo la piel chinita, a mí me llegó, o bueno, llegué a tener experiencia con alumnos que llegaban en ceros y me decían, es que quiero aprender inglés, porque si no aprendo inglés en un año, me corren de mi trabajo, ¿no? Llegaban en ceros, yo les decía, a ver, ¿cómo me dices hola en inglés? No sabían decir hola en inglés. A ver, dime, me llamo Juan, dímelo en inglés. No, no sé nada, no sé, o que yo les decía, a ver, ¿qué es pencil? No sé qué es pencil en español, ¿no? O sea, no, llegaban en ceros, ¿no? Y después de estar, obviamente, con una metodología adecuada, que eso es otro tema que ya no voy a profundizar más en eso porque nos podemos echar aquí horas. Cada quien tiene su distinta forma de aprender y cada quien tiene que descubrir su manera de aprender, ¿no? Porque luego me llegan a preguntar, ¿cuál es la mejor manera de aprender? ¿Repitiendo o escribiendo? Pues es que eso es algo que tú tienes que descubrir, ¿no? Cada quien tiene una forma distinta de aprender, así como yo aprendo de diferente forma a, no sé, a estudiar cualquier cosa. Cada quien tiene su técnica y cada quien es el que lo tiene que descubrir, ¿no? Pero bueno, para terminar en esa parte de la edad, yo sí he visto casos en los que la gente está en ceros y después de un año ya puede tener una conversación en inglés utilizando
todas las estructuras básicas del inglés y lo puede entender, lo puede escribir y puede tener una conversación sin problema con el vocabulario básico, ¿no? Entonces, no creo que tanto vaya por la edad, no, tampoco es que, ya no aprendí inglés de chiquito, entonces pues ya no tengo de otra, entonces ya estoy condenado de por vida, ya no puedo aprender inglés, no. Siempre se puede aprender, ¿no? Y siempre estamos en constante aprendizaje. Al inicio estaba yo comentando que incluso el español, el español ni siquiera yo creo que hablamos el 50% del español y siempre estamos en constante aprendizaje, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y ahora sí, ya respondiendo a tu pregunta concreta, pues yo me regresaría un poco a las gráficas que les estaba enseñando al inicio y se las enseñaría de por qué el inglés es importante si estamos en México. Y eso es típico, ¿no? Todos los alumnos dicen, oye, pero es que yo para qué voy a aprender inglés si ni siquiera lo uso aquí en México, ¿no? Pues simplemente por estas situaciones, ¿no? El inglés es el idioma más estudiado como lengua extranjera, el inglés es el idioma más poderoso si lo comparas con las demás lenguas, y el inglés es el idioma más utilizado en Internet, ¿no? Y no nada más eso, yo llegué a tener situaciones en las que ya les había comentado anteriormente, en las que los alumnos me decían, oye, es que yo vengo a aprender inglés porque mi área de estudio, por ejemplo, un área en la que siempre, y siempre se lo he comentado yo a Ricardo, que está ahí escuchándonos también del otro lado, yo siempre le comento a Ricardo que es increíble la cantidad de personas que llegaban o que hasta la fecha llegan conmigo y me dicen, es que soy ingeniero en sistemas, o es que soy programador, o es que soy ingeniero en computación, y todo está en inglés. Y si yo no aprendo el inglés, o me voy a quedar atrás pronto, o número dos, me van a correr de mi empresa, ¿no? A los que trabajan para una empresa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le respondería, ¿no? A lo mejor ahorita, actualmente no lo vemos porque tú dices, bueno, yo estoy en mi trabajo y no, pues yo estoy recibiendo mi sueldo y no está pasando nada, ¿no? Pero es por eso que yo hice esta investigación y noté que pues vamos a ser desplazados si no nos ponemos las pilas con el inglés, y no nada más con el inglés, sino con los lenguajes digitales, ¿no? Son los lenguajes de programación. Ahí Sí, yo me gustaría plantear una cosa, Maritón, y no sé si sí, les sí, ha sí. pasado a los que nos ven o nos escuchan, y estaría interesante saber de su experiencia, pero yo recuerdo que cuando trabajaba dando noticias, si hacías un sondeo de cuántos hablaban inglés a nivel conversacional en el canal, yo creo que un 80% de los conductores o de los periodistas te habrían dicho que lo hablaban. Sin embargo, cuando caía hay un discurso muy famoso que hace todos los años el presidente de los Estados Unidos, que es el State of the Union, el famoso SOTU. Entonces, cuando caía ese discurso o cualquier evento internacional importante en inglés, nada más había como dos personas, y no les estoy mintiendo, había como dos personas en toda la organización, o por lo menos en todo el piso que estábamos, que era el piso de televisión, que tenían la capacidad de traducir ese tipo de eventos en tiempo real. Afortunadamente me tenían en cierta cuenta, y como veían que estaba chavo y que a mí siempre me había gustado mucho el inglés y que tenía un buen nivel conversacional, a mí a veces me jalaban bueno, casi siempre me invitaban a hacer eso, pero me daba cuenta de cómo el tener un buen nivel conversacional, y sobre todo un nivel. Sí, domina cierto vocablo muy técnico. En este caso era relacionado a política internacional, pero en el caso de las habilidades digitales, si dominas un vocabulario muy relacionado a programación o a tecnologías de la información, tanto mejor. Y si tu nivel es conversacional y tienes esa capacidad de traducir en tiempo real, tú ya destacas de otro profesionista a un nivel muy, muy diferente. O sea, de verdad que la diferencia y lo relevante que es para tu carrera profesional, creo que estamos diciendo algo que para mucha gente es obvio, pero creo que hasta que no ves la diferencia, o sea, cuánto te hace destacar el poder desarrollar ese nivel conversacional y verdaderamente fluido de inglés, es verdaderamente algo que es diametral, o sea, diametralmente diferente en relación a la competencia, ¿no? Entonces, de ahí Exactamente. el énfasis en eso, ¿no? Y no nada más eso, o sea, cuando tú, por ejemplo, sabes español, por ejemplo, está el internet así, ¿no? Sabes español, entonces nada más tienes acceso a esta cantidad de información, porque nada más hablas español.
Pero si tú le agregas a que sabes inglés, ok, ya no tienes acceso nada más a esta información, tienes acceso a esta información, a más información. Pero ahora súmale que no nada más hablas inglés y español, también hablas portugués, entonces tienes acceso a más información, ¿no? Entonces, entre más idiomas hables tú, y no nada más idiomas nacionales, sino idiomas de programación o lenguajes de programación, entre más idiomas hables, más acceso tienes tú a la información, ¿no? Y eso me parece, pues, fundamental, ¿no? Hoy en día. Sí, sobre Y bueno, todo temas como Python, que el Python se parece mucho, o sea, la sintaxis de Python es bastante similar a la del inglés, entonces si tienes buen inglés probablemente puedes aprender Python con mayor facilidad. Perdón, Hernán, tú tenías una duda, sí, adelante. Sí, no, quería hacer un comentario. Yo soy claro, arquitecto y trabajé un tiempo también en publicidad con Diego Chávez, que también está aquí en el chat, y con Daniel Hernández. Y pero yo muchos años trabajé en la playa y construía para clientes particulares, ¿no? Y muchos de mis clientes eran extranjeros. Y la diferencia entre la cantidad de trabajo que podía generar yo allá, ¿no? Contra los arquitectos locales que no hablaban inglés, ¿no? Y que no podían relacionarse con los demás clientes extranjeros que había, pues era abismal, ¿no? Y un claro. caso particular hoy en la mañana, yo estoy construyendo y vendiendo una propiedad y a través de un broker me llegó un cliente alemán. Y el cliente alemán mandó una serie de preguntas en inglés y los brokers tradujeron para que yo contestara las preguntas. La traducción de los brokers pues no era la correcta, pero el conocer el idioma a mí me permitió interpretar adecuadamente lo que me estaba preguntando el cliente, el interesado en la propiedad, y poderle contestar adecuadamente. Entonces, no es que sea algo brutalmente indispensable, pero sí la diferencia de las puertas que te abre el poder hablar el idioma adecuadamente y resolver ciertas situaciones como este caso que es particular fue hoy en la mañana, ¿no? Entonces, Exacto. sí tiene que Sí, tener una diferencia de posibilidades muchísimo más grande, ¿no? totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y como justo como tú lo comentaste, ¿no? No se trata tampoco de dominarlo al 100%, que bueno, hablando de porcentajes, pues tampoco podemos decir que hablamos el 100% del español, ¿no? Como les comentaba hace rato. No se trata de dominarlo, ¿no? Sino simplemente entenderlo, entender la cultura que hay detrás para poder, justo como tú dijiste, me gustó esa palabra que utilizaste, interpretar lo que está tratando de decir el cliente y no nada más traducir, ¿no? Porque es muy, muy diferente interpretar a traducir. Ese fue ¿No? un gran comentario de Hernán, muchas gracias por esa aportación. Y es justo relacionado a lo que decía Maritoni al principio, que llegaba mucha gente con Maritoni para pedirle cursos, gente que trabajaba en tecnologías de la información o que era ingeniero en sistemas, y ellos muy frecuentemente necesitaban solo un curso de 6 meses para especializarse en un vocabulario muy técnico y para poder llegar a un nivel conversacional con gente de puestos muy particulares, ¿no? O sea, gente igual que era o un gerente en Estados Unidos del área de sistemas o cosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces el tema era desarrollar programas de inglés, pero muy, muy enfocados como a ese tipo de vocabulario y a las interacciones que se darían en ese contexto, ¿no? Y por eso queremos como invitarlos a pensar en el inglés digital como en una especie de, o sea, de inglés que nos va a llevar de la mano a que se abran puertas en la economía digital, ¿no? De alguna forma. Exactamente. Y bueno, con respecto a la investigación que les estaba comentando, me di a la tarea de hacer, bueno, esta fueron mi metodología. Entrevisté a 2 maestros, los dos, cada uno, con más de 25 años de experiencia para tener la parte ahora sí que ese lado, pero también entrevisté bueno, no entrevisté, encuesté a 100 alumnos y estos alumnos eran aproximadamente entre 18 y 45 años, tanto en la ciudad como en el Estado de México, nivel socioeconómico C y C+. Estos alumnos no necesariamente son alumnos activos, sino es gente en general que estudia o ha estudiado inglés. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar algunos de los resultados que descubrí al realizar estas 2 tareas. Con respecto a las entrevistas, fueron mucho más cosas las que mencionaron, pero estas fueron algunas cosas en las que los entrevistados coincidieron. Ambos entrevistados, porque los 2 eran maestros, como les comentaba, con más de 25 años de experiencia, ambos coincidieron en que en México el nivel de inglés es bajo, tanto en cuestión, bueno, en específico en cuestión oral, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que la parte hablada es lo que más consideran ellos que es bajo en México.
y sobre todo disparejo. Uno de los entrevistados específicamente comentó, o más bien relacionó, el nivel de inglés con la riqueza en México, ¿no? Él decía, así como hay una gran brecha entre la clase baja y la clase alta en México, lo mismo nota él con respecto al nivel de inglés, ¿no? Decía, hay quienes lo dominan al 100%, o bueno, no al 100%, ¿no? Pero hay quienes lo dominan, digámoslo así, y hay quienes no tienen ni idea de cómo decir una palabra en inglés, ¿no? Entonces es una brecha muy grande, pero en general ambos coincidieron que el nivel es bajo, sobre todo en específico en la parte hablada. Ambos también coincidieron en que la tecnología ha revolucionado el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que hoy en día ya hay muchas aplicaciones para aprender y ya hay mucho mayor acceso a la información, que es lo que yo les comentaba con anterioridad. También los dos coincidieron en que para poder tener un buen aprendizaje del idioma, cualquier idioma, no nada más en específico el inglés, se requiere de un buen maestro, una buena metodología, interés por las dos partes, no nada más por el lado del alumno, empeño de las dos partes y disposición por las dos partes, ¿no? También coincidían los dos en que hace falta interactividad, que es lo que yo les comentaba hace rato, que es lo que yo he visto en mi experiencia. No nada más interactividad, sino entender la cultura y estar inmerso en ese ambiente y también la tecnología, ¿no? Uno de los entrevistados me comentaba en específico que él había notado que, ok, ya están las herramientas tecnológicas, pero las escuelas no quieren o no pueden invertir en esas tecnologías nuevas. Incluso lo comentaba Juan, creo, hace rato, que en México no nada más es que no quieran o no puedan, sino que los procesos son muy, muy tardados, ¿no? Entonces, si quisieran implementar nuevas tecnologías en escuelas públicas, por dar un ejemplo, como lo comentaba Juan, pues es cuestión de 20 años, ¿no? Para que puedan implementar estos nuevos cambios. Me pareció bastante importante, sobre todo en los últimos dos puntos en los que coincidieron los entrevistados, que decían, el inglés es tan esencial como utilizar una computadora hoy en día, ¿no? Un conocido me comentaba hace poco que a inicios del año 2000, de los años 2000, perdón, tú podías poner en tu currículum que que sabías utilizar el internet y que sabías utilizar una computadora. Y en ese entonces, decir eso era un plus en tu currículum, ¿no? Y pues hoy en día a lo mejor la gente ve el inglés así, ¿no? O sea, es tan esencial como utilizar una computadora, ¿no? Pero ya tenemos que, pues, ir más allá, ¿no? O sea, ya mucha gente lo da por hecho, ¿no? Bueno, eso es lo que comentaban los entrevistados, ¿no? Y también me pareció fundamental que los dos coincidieron en que todo está dominado por el inglés. ¿Y por qué me pareció esto fundamental? Porque todo, incluyendo el mundo digital, ¿no? Y el mundo, no nada más el mundo digital, sino el mundo en el que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, pues me pareció, estos fueron los puntos importantes, o lo que me pareció importante que comentaron estos entrevistados, que como les comentaba, tienen más de 25 años de experiencia en la enseñanza del inglés. Y bueno, ahora les voy a comentar, digo, no sé si alguien, antes de pasarme a los resultados de las encuestas, no sé si alguien quiera comentar algo al respecto, con respecto a lo que comentaron los entrevistados. Adelante, quien guste, ya sea por voz o por chat. Yo aquí también los voy moderando si gustan, si son más de uno. Digo, si tienen algo que decir, no es obligatorio. Sí, bueno, adelante. Creo que ya igual saben, si tienen cualquier duda, pues nos las pueden hacer llegar en cualquier momento. Perfecto. Y bueno, aquí les voy a mostrar los resultados de las encuestas. Acuérdense que hice 100 encuestas a gente que estudia o ha estudiado inglés, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Y aproximadamente eran estudiantes nivel socioeconómico C, C+, ¿no? Entonces, si ustedes aquí se dan cuenta, más de la mitad ha estudiado inglés por lo menos la mitad de su vida. ¿Por qué? Porque vemos que
un 45% acaba de iniciar recientemente y por lo tanto el 55%, bueno, el restante, es el que ha estudiado por lo menos la mitad de su vida, ¿no? Entonces, digamos, o podemos decir que más de la mayoría de estos encuestados, o bueno, más bien la mayoría de estos encuestados han estudiado inglés la gran parte de su vida, ¿ok? Esas mismas personas me comentaron que sí han notado cambios en la forma y o herramientas de enseñanza desde que comenzaron a estudiar. Entonces, estas personas tenían entre 18 y 45 años aproximadamente. Entonces, eso quiere decir que en esos años, bueno, más o menos en los últimos, digamos, 20 años, sí han notado algunos cambios en las herramientas que se están utilizando para estudiar o para enseñar y la forma en las que se está enseñando en las escuelas, ¿no? Yo había pensado en un inicio que a lo mejor no había habido cambios, ¿no? Pero sí ha habido estos cambios. Ya veremos cómo ha afectado esto en el aprendizaje. Vamos a seguir viendo las encuestas. Esto me pareció bastante interesante. A pesar de que la mayoría ha estudiado inglés más de la mitad de su vida y además relacionado al anterior, han notado cambios, a pesar de eso, más de la mayoría considera que su nivel de inglés sigue siendo básico, ni siquiera comunicativo. O sea, seguramente solamente saben presentarse, que eso sería como lo básico, ¿no? Y utilizar el verbo ser o estar, ¿no? Que sería como la base del inglés. Ahora, ya me pasé una diapositiva. Esto también me pareció bastante interesante. La gente, como ya les comentaba, que fue encuestada, considera que su nivel de inglés es básico y uno pensaría, ok, seguramente tiene nivel básico porque seguramente estudiaron en escuelas públicas, que es lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Que si estudias en una escuela pública vas a tener mal nivel de inglés y si estudias en una escuela privada vas a tener un buen nivel de inglés. Eso es lo que comúnmente se piensa, según lo que yo he percibido en mi experiencia. Y aquí vemos lo contrario, aquí vemos que la mayoría de estos encuestados, con el 66%, ha estudiado inglés en escuelas privadas o con clases particulares. Y el 5% ha estudiado en el extranjero. Y a pesar de eso, el nivel de inglés que ellos manejan, de acuerdo a su perspectiva, sigue siendo básico, que es la diapositiva anterior. Eso me pareció bastante interesante. También a los encuestados se les preguntó por qué han estudiado o estudian inglés. Y esto me pareció bastante interesante porque el 40% comentó que era para superarse. Yo hubiera pensado que la respuesta iba a ser para conseguir o conservar su trabajo o para titularse o por la escuela, ¿no? Porque eso es lo que yo he visto en mi experiencia, ¿no? La gente cuando llega a aprender, siempre me dicen, es que me van a correr de mi trabajo o es que no me voy a poder titular. Y me llamó la atención que el 40% de los encuestados fue para superarse, ¿no? Eso significa que realmente están estudiando inglés porque quieren hacerlo, ¿no? O sea, sí existe esa disposición de la cual hablaban nuestros entrevistados. Esto también me pareció interesante porque, bueno, se les preguntó aquí, ¿qué es lo que consideras que más practicas? Las 4 opciones eran la escucha del idioma, la lectura, la escritura y lo hablado. Y la que más fue respondida fue la escucha del idioma. O sea, bueno, el 40%, casi el 40% considera que la escucha del idioma es lo que más practica y aún así ellos consideran que tienen un nivel de inglés básico. Otra cosa que comentaban los entrevistados, que no lo agregué en la diapositiva, porque iba a ser mucha información, ellos comentaban como les comentaba anteriormente, son maestros con más de 25 años de experiencia. Ellos comentan, o me comentaron, que debe haber un equilibrio entre estos 4 para tú poder realmente tener un nivel de inglés comunicativo. Tiene que haber un balance entre estos 4, ¿no? Y aquí podemos ver que, por ejemplo, casi no practican la escritura, sí practican la lectura, pero más que nada practican la escucha. A lo mejor habría que practicar más lo hablado o estar más inmerso en este mundo
para que esto a lo mejor de cierta forma estuviera balanceado o equilibrado. Y bueno, en la siguiente, ¿cuál de las siguientes crees que te ayuda a aprender mejor? Esto me pareció un poco contradictorio, porque los mismos encuestados comentaron que la escucha de los audios o la escucha del profesor en repetidas ocasiones es lo que ellos consideraban que los ayudaba a aprender mejor con un 42%, mientras que esas mismas personas, el 40% comentó que lo que más practican es la escucha, pero al mismo tiempo consideran que tienen un nivel de inglés básico, ¿no? Entonces aquí es donde sigue habiendo una problemática, ¿no? Podrá haber muchos cambios, como les comentaba al inicio, que estaban aquí, que sí han notado estos cambios, y los cambios que se hicieron en el nuevo sistema educativo, pero sigue habiendo este nivel básico, que no nada más lo corroboramos con lo que están diciendo los maestros en las entrevistas y con lo que están diciendo los alumnos encuestados, sino también en las cifras, ¿no?, que les comentaba inicialmente. Y por último, esto es fundamental. La pregunta era, ¿cómo consideras que aprendes mejor el idioma? La primera opción era entender, pensar primero toda la gramática para poder después hablarlo, que es lo que mucha gente, o es lo que yo he podido observar en el sistema tradicional mexicano, ¿no? Te dan toda la información, memorízate toda la gramática y ahora sí ya háblalo, ¿no? Cuando en realidad todos consideran que, bueno, no todos, el 80%, casi todos, consideraron que pues es al revés, ¿no? El proceso es al revés. Es necesario primero estar inmerso y expuesto al idioma para poco a poco comenzar a hablarlo y como consecuencia entenderlo y pensarlo, ¿no? Entonces esto está relacionado nuevamente a lo que yo les comentaba inicialmente, ¿no? Entender un idioma, o más bien aprender un idioma, es entender esa forma de pensar y esa cultura. Aquí es donde lo podemos ver, donde podemos comprobar eso. Y bueno, como conclusiones, es un hecho que estamos en un mundo globalizado, interconectado y tecnológico, eso ya lo sabemos, ¿no? Sin embargo, el nivel sigue siendo bajo, como se los he estado repitiendo, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Por qué? Porque ya vieron que los encuestados, la mayoría venía del sector privado, ¿no? Y a pesar de estos cambios que se han implementado en la SEP y a pesar de estos cambios que han notado los encuestados, sigue siendo el nivel bajo, ¿no? Entonces, yo podría concluir que a lo mejor esto es una señal de que o los cambios no han sido suficientes o pues el mundo, aquí se los puse en azul porque para mí fue la conclusión primordial. El mundo digital está dominado por el inglés, eso ya lo sabemos, por como se los mostraba yo en las gráficas al inicio. Y lo digital nos está dominando a nosotros, ¿no? ¿Qué significa eso? Que como, no sé si ustedes supieron, en el 2018, y esto yo lo viví con gente cercana a mí, en el 2018 los bancos, yo pensaba que nada más era un banco, pero ya que me puse yo a investigar, noté que prácticamente fueron casi todos los bancos en México, empezaron a sustituir a sus empleados por máquinas. Y yo llegué a tener varios alumnos que estaban estudiando inglés conmigo y que me comentaron, ¿sabes qué? Ya no voy a poder continuar a estudiar inglés porque me acaban de correr de mi trabajo. Trabajaba en tal banco y me acaban de sustituir por una máquina, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que no nada más es el inglés importante, ¿por qué? Porque el mundo digital está dominado por el inglés, sino también es importante meternos al mundo digital para no permitir que nosotros seamos desplazados por estas máquinas, porque al final de cuentas estas máquinas pues van a terminar sustituyéndonos si nosotros no empezamos a aprender estos lenguajes de programación. Digo, ya sé que ahorita ustedes van a decir, ay, nada más nos estás metiendo miedo, ¿no? Pero, pues sí puede llegar a pasar. Aquí yo les había puesto, déjenme regreso a algo que es primordial.
Aquí yo les comentaba que actualmente el 29% de las tareas son realizadas por una máquina y para el 2025, o sea, en 5 años, va a haber una pérdida de 75 millones de empleos. Y, sin embargo, van a haber 58 millones nuevos empleos digitales, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver pues la conjugación del inglés con el mundo digital y la importancia de no nada más el inglés, sino también estos idiomas digitales o estos lenguajes de programación para que no nos terminen dominando por completo. Y bueno, ahí concluiría yo. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna queja, lo que quieran comentar. Yo tengo una pregunta. Sí. Nada más, ¿qué opinas de todas estas plataformas que hoy en día digitales, obviamente para aprender inglés, como Ujú, Open English y todas estas? O sea, decías que la gente prefiere, o más bien como que el orden debería de ser primero como que me enfrento al entorno ujú, más que la gramática, pero mi opinión, y es solamente mi opinión, es claro. que creo que es más importante, pues sí, para tener un buen fundamento y unas buenas Ujú, bases ujú, del idioma, ujú. pues realmente tener como una persona que esté al lado de ti, ¿no? Siento que estas son más como conversacionales y eso hace que a final de cuentas las bases como que no se sienten de una buena forma. Claro, no, qué bueno que lo comentas porque eso es totalmente fundamental y estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, a ver, primero que nada, Open English creo que es una escuela, ¿no? ¿Es una escuela de inglés? Sí, Ok, correcto. sí. Bueno, es que habías comentado plataformas, entonces me confundí un poco con las plataformas virtuales. No te refieres a eso, ¿verdad? Por ejemplo, Zoom, Skype, todo eso, no, ¿verdad? No, o sea, Ah, ok, ok, ya entendí la pregunta, perfecto. correcto. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Tú no puedes, bueno, yo como maestra de inglés, no puedes suponer, o como te digo, no puedes esperar que el alumno luego, órale, te voy a hablar yo inglés y tú escucha y ya aprendiste así por obra de magia. No, yo estoy totalmente de acuerdo en que, creo que no me di a entender muy bien en esa parte. Sí es importante que el estudiante esté inmerso en esa cultura, y esté en contacto directo con el inglés constantemente, ¿no? Pero sí estoy totalmente de acuerdo en que es importante que siempre haya una guía, ¿no? Una persona que esté guiando, o un maestro que esté guiando a ese alumno y esté en constante, que lo esté corrigiendo constantemente, ¿no? Yo como maestra de inglés, por ejemplo, siempre les hablo, a eso es a lo que me refiero un poco, siempre les hablo a mis alumnos en inglés, ¿no? Nunca voy a hablar español, porque si tú empiezas a hablar español, pues caes en el problema de estar traduciendo y ya no permites que ese alumno empiece a pensar en el inglés. ¿Por qué? Porque cae en estar traduciendo más que en estar pensando en la cultura del inglés y en estar pensando en ese idioma únicamente, ¿no? Obviamente, según el nivel del alumno, es el nivel de inglés que vas a utilizar, ¿no? Si es un alumno principiante que nunca en su vida ha utilizado el inglés o ha estado inmerso en ese mundo, pues te vas a basar únicamente en las estructuras básicas, que sería el verbo to be, ¿no? Que es el verbo cero estar, que el famosísimo verbo to be que todos hemos pasado por ahí, o bueno, todos los que hemos estudiado inglés de cero. Eh, pero sí, totalmente de acuerdo. Siempre tiene que haber un guía, eh, una persona, no un robot, que pueda estar percibiendo lo que el alumno está tratando de decir, para que pueda pues guiarlo y corregirlo, ¿no? Y ahí eso también es sumamente importante porque muchas personas o muchos alumnos me han llegado a preguntar, oye, es que yo voy a continuar aprendiendo inglés pues con esta aplicación donde no hay ningún maestro de por medio, ¿no? Es un robot, digámoslo así, con el cual yo creo que puedo aprender. Yo diría que más bien esas herramientas, yo diría que más bien son un extra. Sí puedes utilizar esas herramientas como un plus para, pues a lo mejor mejorar tu vocabulario o, nuevamente comentando lo que yo decía anteriormente, estar inmerso en ese mundo o en esa cultura de ese idioma, ¿no?
pero sí estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber una persona contigo siempre como guía que te pueda estar corrigiendo al momento si tú tienes un error al estar hablándolo según tu nivel del inglés, ¿no? No puedes tampoco esperar que una persona que está aprendiendo el inglés de cero ya empiece a hablar o a entender el inglés con estructuras del subjuntivo, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Sí estoy totalmente de acuerdo en eso que estás comentando. No sé si me di a entender bien eh, o si respondí a tu pregunta. No, sí, sí, de acuerdo. Muchas gracias. Perfecto, no, gracias a ti. No sé si alguien más tiene alguna duda o alguna opinión, algún comentario. Yo nada más quería decir que muchas gracias a todos por estar en este webinar. Estamos ya llegando a la parte final, pero siempre nos encanta saber todas sus opiniones y digamos que el incentivo era abrirnos a todos un poco los ojos sobre de una entrada, el privilegio para mucha gente y el reto, pero también la ventaja que es el llegar a cierto threshold o cierto nivel o grado de inglés y lo que representa para el desarrollo profesional de cualquier persona en México, ¿no? Particularmente en el contexto de la economía digital como hablábamos hace poco. Creo que después de esta crisis el mundo sin duda no será el mismo y muy probablemente se va a tener que trabajar de forma descentralizada o remota y mucho más que en el pasado. Así es que yo creo que este tipo de inglés técnico va a ser cada vez más un activo, un asset más poderoso. Todavía tenemos tiempo por ahí para, no sé, 2 o 3 comentarios, pero adelante o si tú, Maritoni, gustas algo adicional, por supuesto, ¿no? Pues ahorita nada más relacionado a lo que tú estabas comentando, pues no nada más el inglés, ¿no? O sea, también, digo, al final de cuentas, yo lo veo como un ente en sí, ¿no? O sea, el inglés, el mundo digital está en inglés, el inglés es parte del mundo digital y no nada más el inglés en sí, ¿no? Sino hoy en día creo que estamos en un momento en el cual creo que todos en nuestros trabajos, independientemente del trabajo que si eres arquitecto, contador, maestro de inglés, todos creo que nos hemos tenido que adaptar, nos hemos forzado a adaptarnos y nos hemos mudado al mundo digital, ¿no? Yo ayer estaba haciendo la cuenta de la cantidad de horas que había estado tras una pantalla y habían sido creo que como 12 horas que había estado trabajando tras una pantalla, trabajando ya sea dando clases de inglés o ya sea teniendo videoconferencias con personas o incluso hablando con familiares, ¿no? O sea, hoy en día eh, creo que hemos mudado del mundo presencial al mundo digital y creo que más que verlo o más que tenerle miedo, debemos de verlo como una oportunidad, ¿no? O sea, hay que aprovechar esta oportunidad para, pues, digitalizarnos y, pues, eso va relacionado al inglés, ¿no? Nos comenta Víctor, creo que el nivel de escucha de las aplicaciones de enseñanza de idiomas aún no se puede comparar con una persona. Exacto. ¿Qué dirías al respecto, Sí, Maritoni? de hecho, em, estoy totalmente de acuerdo. El otro día, incluso, un familiar me mandó un video porque digo, saben que estoy metida en este rollo. Un familiar me mandó un video que decía, ¿podrán ser los maestros de inglés sustituidos por una máquina? Yo creo que no, ¿eh? No creo digo, afortunadamente los que damos clases, no creo que ningún tipo de maestro pueda ser sustituido por una máquina. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de que las personas no podemos, o el pensamiento de una persona no puede ser sustituido. Claro que existe, porque también a lo mejor ustedes me lo pueden refutar y decirme, bueno, ¿y qué hay de la inteligencia artificial? ¿No? Claro que ha habido ocasiones en las que los humanos han sido sustituidos por máquinas, ¿no? Ahí está el ejemplo de los bancos en el 2018 que corrieron a 1,500 empleados, creo, en un banco, en otro banco fueron 500, en otro fueron 1,000, para ser sustituidos por una máquina, ¿no? Pero no creo que todavía la enseñanza, la docencia, o no, esperemos que nunca, porque si no ahora sí que nos vamos a quedar sin trabajo los que damos clases, pero no creo que todavía estemos al nivel de los maestros poder ser sustituidos completamente por un idioma, por, por un idioma, por una máquina, perdón. Pero sí creo que pueden ser un plus.
Todas estas aplicaciones y todas estas herramientas digitales creo que sí son fundamentales y que le dan el plus a ese alumno para ir más allá, ¿no? O sea, yo siempre les digo a los alumnos, no se queden con lo visto en clase, ¿no? O sea, no crean que por ustedes tomar su clase diaria ya van a poder hablar totalmente inglés, ¿no? O sea, empiecen por cambiar su celular a inglés, empiecen por ver películas en inglés con subtítulos en inglés, o sea, traten de meterse más en la cultura del idioma, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. No creo que ahorita estemos al nivel de que un maestro de inglés o un profesor en general pueda ser sustituido por una máquina, porque pues las máquinas no tienen ese raciocinio que es lo que nos caracteriza a nosotros, pues como seres humanos, somos seres racionales, lo cual una máquina no lo es, ¿no? Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. No sé si alguien más tenga un comentario, una duda, una Fantástico, muchas gracias. Yo los quiero invitar a una serie de cosas. La primera les va a ser muy interesante. Todos los jueves también participamos en un programa de emprendimiento que se llama Exponente. El episodio de hoy tuvo 2 entrevistas y una de ellas fue a los fundadores de la cervecería Primus. Hacen muy buena cerveza, son de los productores más importantes de cerveza artesanal y vamos a estar rifando 3 cartones de cerveza artesanal bastante bonitos de cerveza jabalí a las primeras personas que nos comenten que vieron el episodio, bueno, que han visto la entrevista y manden un comentario a la cuenta de Incu, que es en Twitter, que es el medio que nos promueve. Se los voy a poner aquí, así es que los invito a que chequen el programa. Está como Exponente en Spotify también. Si gustan echarle un ojo, pues los invito a que lo vean. Y las primeras 3 personas que nos manden un comentario por Twitter, hago énfasis, se llevan este cartón con todo el envío. Y pues bueno, ahí para el comercial. Y solamente invitarlos también a que chequen nuestras páginas si están interesados en cursos desde programación, habilidades digitales e inglés, pero enfocado mucho a la economía digital. Estamos trabajando en este programa, pero lo vamos a abrir bastante pronto. Les voy a compartir la información para que puedan estar al pendiente. Permítanme un segundo. Esta es nuestra página de la academia, se llama Purple Cow. Esta es nuestra academia para adultos. Es una academia disruptiva, bastante padre para adultos y jóvenes profesionistas. La dirección es purplecow.mx, si la pueden ver aquí arriba. Y también acabamos de sacar un curso gratuito sobre inteligencia artificial, sobre machine learning. Este lo pueden ver en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube y también lo estaremos subiendo a la página esta noche. Por si lo quieren tomar, es totalmente gratis y Manuel es un experto en esto y lo está dando sin costo alguno. Así es que una invitación a eso. Y si tienen hijos o saben de niños que quieran aprender a programar, tenemos una marca que se llama Codicey y la página es codicey.mx, en donde también los pueden inscribir para que aprendan a desarrollar aplicaciones y empiecen a aprender un poquito de programación. Así es que pues les agradecemos mucho que hayan estado esta noche con nosotros. Permítanme, dejo de compartir pantalla muy brevemente. Un segundito. Perdón, Maritoni, porque ya quité los controles. Y pues bueno, aprovechando, por si alguien tiene un último comentario, les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Gracias, Maritoni. No, gracias a ti por la invitación. Comenta Diego, ya se tiene que ir, pero muchas gracias. Pues ya llegamos al término de esta sesión, pero espero les haya sido útil. Bueno, seguramente tú también descubriste alguna que otra cosa, Maritoni. De mi parte, muchas gracias. Perdón. Y la verdad es que información muy interesante. No, a ustedes, muchísimas gracias. Y pues ahí estamos a sus órdenes en @purplecowmx, en purplecow.mx y todas las redes afiliadas. Muy buenas noches. Vamos a estar posteando también esto en nuestro Facebook por si alguien quiere volver a ver la videoconferencia. Los invitamos todos los jueves, estamos haciendo esta dinámica. Muchas gracias a todos. Los esperamos el próximo jueves. Perfecto, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.